La paz laboral en coexistencia con la vigencia de los derechos de los trabajadores y las libertades sindicales es condición necesaria para el desarrollo económico del país. Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de 2013 a 2018 se registraron solamente 3 huelgas en el ámbito federal, destacando que en los años 2014, 2015 y 2018 no se presentó ni una sola de ellas. Asimismo, de acuerdo con la estadística que el INEGI realiza sobre las relaciones laborales en las jurisdicciones locales, el número de huelgas en nuestro país pasó de 271 en 2007 a 68 en 2013 y solo 17 conflictos colectivos en 2017, que es el último año con el que se tiene un registro completo. Este escenario laboral le ha dado a nuestro país una ventaja competitiva muy importante. Permitió, entre otras cosas, la llegada masiva de empresas globales que han creado nuevos empleos en sectores que hoy son estratégicos, como lo es la industria automotriz. Mientras que para algunos países los conflictos laborales se han convertido en un inhibidor de la inversión, en México la paz laboral se ha traducido en las últimas décadas en un elemento diferenciador nacional determinante para las inversiones nacionales y la atracción del capital internacional. Por todo ello, la reforma laboral que se está procesando actualmente en el Congreso de la Unión y que se discute de forma originaria en la Cámara de Diputados debe tener 2 objetivos primarios. Primero, la paz laboral y segundo, la plenitud de la vigencia de los derechos de los trabajadores, ambos fundamentales para la competitividad del país. México ha iniciado desde hace algunos años la ruta para lograr la modernización del marco legal que rige las relaciones laborales. En 2012 se modificó la Ley Federal del Trabajo y se introdujo el concepto de trabajo digno para evitar la discriminación laboral, al tiempo que también se modernizaron disposiciones referentes a la subcontratación y se reglamentaron diversas modalidades de la contratación, introduciéndose también adecuaciones relativas a los límites de los salarios caídos y causales rescisorias de la relación laboral. En 2015 y 2016 se aprobaron adecuaciones a la misma Ley Federal del Trabajo, ahora referentes al trabajo de menores y para eventos propios de la vida sindical como el recuento y el depósito de los contratos colectivos. Posteriormente, ya en 2017, se aprobó la reforma constitucional en materia de justicia laboral, redimensionando la función conciliatoria y fortaleciendo los derechos de sindicación y la libertad de negociación colectiva. Este proceso evolutivo continuó después de la nueva integración de la legislatura federal y el ulterior cambio del Poder Ejecutivo Federal. En el mes de septiembre de 2018, el Senado de la República aprobó el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de sindicación y negociación colectiva que México se obligó a implementar a partir de 2019. Y el último día de noviembre de 2018 concluyó la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, lo cual derivó en que de ser aprobado por los órganos legislativos de los países signantes, será el tratado, ahora denominado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, en el cual se incluyó el capítulo 23-A y su anexo, que establece obligaciones específicas en materia de derechos de sindicación, negociación colectiva, libertad y democracia sindical, así como el reconocimiento del ejercicio del voto personal, libre, secreto de los trabajadores en distintos actos de la vida sindical. Y finalmente, en el mes de diciembre de 2018, se presentó ya en la Cámara de Diputados por el grupo parlamentario mayoritario la iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo, que tiene el propósito de recoger en la legislación nacional los lineamientos de la reforma constitucional de 2017, los principios del Convenio 98 de la OIT y las estipulaciones del capítulo 23-A y su anexo del TEMEC. La reforma a la Ley Federal del Trabajo, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, por su alcance será determinante para el futuro de la competitividad de México. Es imprescindible alcanzar un balance entre el ejercicio pleno de los derechos laborales y sindicales
con la paz laboral y la competitividad internacional de las relaciones obrero-patronales en nuestro país. Es prioritario que las reformas a la Ley Federal del Trabajo se fortalezca en ellas la seguridad jurídica y el respeto a la ley en los procesos laborales, individuales y colectivos. En materia de relaciones individuales de trabajo, por ejemplo, se deben equilibrar las cargas probatorias sobre el despido y las condiciones de trabajo, y se debe suprimir la sanción de considerar como despido injustificado cuando el patrón omite entregar el aviso de rescisión. Y finalmente, es muy importante que se incluya un procedimiento ágil para el pago de indemnizaciones en los casos en que el patrón pueda optar por ello, como se establece hoy en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. Por su parte, en materia de relaciones colectivas de trabajo, resulta relevante que se construya un marco de respeto a la vida sindical, comenzando desde la libre elección del trabajador de participar o no hacerlo en un sindicato. Se debe sancionar con severidad que quien provoque la suspensión de actividades en una empresa por vías de hecho y fuera de un procedimiento legal. Contener las acciones de extorsión por pseudolíderes y evitar que un sindicato obtenga la constancia de representatividad sin contar con el apoyo mayoritario real de los trabajadores. Los gobiernos federal y locales deben actuar siempre velando por el respeto del Estado de Derecho. Situaciones como las experimentadas recientemente en Matamoros y que han derivado en la pérdida de miles de empleos ponen de manifiesto los graves efectos de una acción insuficiente y tardía de las autoridades en hacer respetar la ley. México ha evolucionado de forma consistente en los últimos años para modernizar su legislación laboral. No hay duda de ello. La reforma a la Ley Federal del Trabajo que se procesa actualmente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene una trascendencia mayúscula para el futuro de México. Es producto de un proceso evolutivo interno en el ámbito laboral que converge con la negociación comercial más importante de las últimas décadas que ha llevado a cabo México. Los términos de las adecuaciones que se aprueben a la Ley Federal del Trabajo serán determinantes para lograr la aprobación del TEMEC, pero también marcarán la viabilidad de las relaciones del trabajo en México. En Coparmex sostenemos que a través del diálogo tripartita de las organizaciones de trabajadores, de empleadores y del gobierno, y con el concurso de todos los grupos parlamentarios, sí es posible construir una posición consensuada. El cumplimiento de los acuerdos internacionales y la maduración de los derechos laborales no está reñido con la preservación de la competitividad y la paz laboral en México. Con altura de miras, conciliando intereses legítimos y acercando posturas ideológicas, sí es posible construir una legislación moderna que es el catalizador de relaciones laborales justas que detonen inversión, preserven competitividad y que traigan a México mayores niveles de bienestar. Muchas gracias.